saludamos con nuestra tercera invitada, la asambleísta de la bancada de UNES, Jairén Noriega, que nos acompaña ya. ¿Cómo está, asambleísta Noriega? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo desde los estudios, quien le habla, Licenia Espinel. Conversábamos hace unos instantes con la constitucionalista Jimena Ron y ella aseguraba que este informe de la Comisión de Justicia que sugiere enviar el tema de la ley que garantiza la interrupción del aborto en casos de violación, en lo que tiene que ver con la objeción del Ejecutivo a la Corte Constitucional, no es la mejor vía, no sería la vía correcta. ¿Qué decir frente a eso? Sí, bueno, muy buenos días, Licenia, muchas gracias por la invitación, Alexis, lo propio. Sí, digamos, en respecto de la decisión de la Comisión de Justicia se han hecho varias interpretaciones, una de ellas, y es a la que yo me apego y respondo, y por ende saludo y felicito la decisión de la Comisión de Justicia, tiene que ver con que el artículo 139 de la Constitución prevé que cuando el Ejecutivo fundamente sus objeciones en razones de inconstitucionalidad, esta debe ser remitida claramente a la Corte Constitucional para que ella emita un dictamen sobre aquellas objeciones. No obstante, claramente el presidente se saltó de una forma profundamente autoritaria, de esto podemos ahondar más adelante, se saltó este paso que era importante, y en ese sentido, claro, él se atribuye, digamos, como en calidad de intérprete principal de la Constitución y también de la sentencia de la Corte Constitucional, haciendo en ese caso modificaciones de los textos, aduciendo razones de inconstitucional, sin necesariamente consultar previamente a la Corte Constitucional. Sobre esto existe ya un precedente del Tribunal Constitucional en el que el entonces Congreso envió esta objeción presidencial al Tribunal Constitucional, y en este se enfatizó que, en efecto, aunque el Ejecutivo no haya denominado a su objeción parcial como una objeción de constitucionalidad, había objeciones que iban en contra de la Constitución, y por ende era la Corte quien tenía que emitir un pronunciamiento. ¿En qué tema, perdón, asambleísta, cómo está? Bienvenida, buenos días. ¿En qué tema fue ese precedente, si podemos recordar? Era en un tema laboral, hace, digamos, cuando existía el entonces Congreso. Si bien este precedente no es vinculante, sin embargo, es importante mencionar que, de acuerdo con el artículo 139 de la Constitución, es claro respecto del dictamen necesario que, digamos, sin que el Ejecutivo no debería, digamos, proceder con razones de inconstitucionalidad. Es entonces, en este sentido, oportuno que sea la Corte Constitucional quien, en apego estricto a la Constitución, porque todos los ciudadanos y ciudadanas estamos en estricto apego a la Constitución. El presidente, por más presidente que sea, no debería saltarse el procedimiento ni saltarse la Constitución, porque este es el marco normativo que rige cualquier actuación dentro de nuestro país, y en ese sentido sí es una oportunidad para la Corte que pueda pronunciarse en apego a la Constitución, y esto es lo que ha recomendado la Comisión de Justicia. Ahora, no hubiese sido mejor, incluso por la causa que Jairén Noriega defiende y por la que ha venido militando durante largo tiempo en la política y en la sociedad, que la comisión simplemente se ratifique en el texto, o recomiende a la Asamblea ratificarse en el texto que fue aprobado en febrero, y decirle al presidente: usted está equivocado y vamos por esta vía? Porque yo mucho me temo, Jairén, que la Corte Constitucional lo que va a decir es remitirse al dictamen o a la sentencia de abril de 2021, es decir, nosotros ya les dijimos que era lo que tenían que hacer, ahora ustedes, en su condición de legisladores y colegislador, tienen que ponerse de acuerdo. Sí, digamos, es problemático el veto del presidente en varios sentidos, ¿no? Es un veto que desconoce la naturaleza de la sentencia, en el sentido en que esta era una sentencia que pretendía generar, digamos, un mínimo de reparación a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y lo que hace el presidente con su veto es desnaturalizar, digamos, incluso el objetivo que tenía la sentencia, y también, digamos, los estándares y parámetros, ¿no? Uno
uno de ellos que dijo la Corte Constitucional que debía aplicarse al momento de desarrollar este proyecto de ley era bajo los más altos estándares de deliberación democrática. ¿Cuál fue? Y esto me parece importante, me voy a detener aquí un momento, pero es importante resaltar cuál ha sido el recorrido de este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que fue construido por la Defensoría del Pueblo, un proyecto de ley que además tuvo amplísima participación de organizaciones de derechos humanos. Una vez que se construyó el proyecto de ley, llegó a la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional hubo más de 60 expertos y expertas, genetistas, médicos, abogados, constitucionalistas, todo tipo de expertos y expertas que podían abonar en este tema para construir un marco normativo apegado a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, en las sesiones de la Comisión de Justicia aportaron eso, ¿no? Aportaron data, aportaron datos científicos. Pero hay un problema, y es que esta Corte Constitucional no tiene la misma conformación que la Corte Constitucional que emitió la sentencia en abril del 2021. Hay que recordar eso. De hecho, uno de los principales jueces que promovió aquella sentencia, que es el doctor Ramiro Ávila, ya no está Agustín Grijalva, que eran los dos jueces, digamos, con una visión un poco más de avanzada en cuanto a progresar en materia de derechos, en este caso específicamente derechos de las mujeres. Ahora probablemente no van a tener esa mayoría al momento del control constitucional. Sí, sin embargo, hay una cosa importante que resaltar, y por eso yo mencionaba, digamos, el recorrido que ha tenido este proyecto de ley. Pasó por la Comisión de Justicia, luego llegó al Pleno, se han hecho modificaciones. Hoy tenemos una ley que es perfectible, que no se ajusta, digamos, necesariamente a, digamos, toda la sentencia de la Corte Constitucional, sobre todo en el tema de plazos. Sin embargo, era una ley a partir de la cual podíamos seguir avanzando. Ahora, con el veto del presidente Guillermo Lasso, es una ley que ya no tendría que llamarse ni siquiera para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sino para obstaculizar la interrupción del embarazo en casos de violación, y eso es gravísimo. Respecto de la conformación de la Corte Constitucional, entiendo tu preocupación. Sin embargo, es importante decir que desde la emisión de la sentencia, esta ya es de obligatorio cumplimiento, de inmediato y obligatorio cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso, Alexis y Licenia? Que a día de hoy, incluso si es que la ley no se aprobara, la sentencia está en vigencia. A día de hoy, las niñas y las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, con la sentencia, están pudiendo acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Esto quiere decir entonces que si el veto entra en vigencia, ya sea porque digamos, por alguna maniobra malintencionada de la Asamblea no se llega a tratar en los plazos, o ya sea porque no existen los votos para ratificarse en el texto original, el que entre en vigencia el veto, o que la Corte Constitucional, digamos, se desdiga de su sentencia, sería regresivo en derechos, y eso es inconstitucional también. Es decir, a día de hoy ya la sentencia se está aplicando, y la ley lo único que debería hacer es normar y armonizar la legislación existente para que las niñas y mujeres puedan, en casos de violación, puedan estar garantizadas en este derecho. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con la regresión de derechos que podría significar tanto la vigencia del veto presidencial como un desdecirse, digamos, de la sentencia de la Corte con una nueva conformación. Ahora, Jairen, ¿qué caminos les queda, tomando en cuenta este posible escenario que ha citado Alexis, la misma situación que vive al interno la Asamblea Nacional, y tomando en cuenta que esta normativa se aprobó prácticamente con las justas, en medio de un regateo? ¿Qué opciones les queda en caso de que esta sugerencia que hace la Comisión de Justicia no tenga acogida en el Pleno de la Asamblea Nacional? Bueno, nosotras como legisladoras feministas, como militantes, convencidas de que las niñas y las mujeres en este país merecen vivir en un país libre de violencias, convencidas además de que si el Estado ya no fue capaz de garantizarles seguridad y terminaron siendo víctimas de un acto tan atroz como la violación, esperamos al menos que este Estado que no las protegió no las obligue a maternar producto de una violación, ¿no? Algo que ya los organismos
organismos internacionales han considerado como una tortura. En este sentido, nosotras como legisladoras estamos trabajando uno a uno, conversando nuevamente, digamos, sobre la importancia que tiene esta ley en la vida de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Creo que es importante y un rol que no solamente tenemos que cumplir nosotras como legisladoras, sino también los medios de comunicación, es desmitificar muchos temas alrededor del aborto, más si hablamos en casos de violación. Algo que nosotras hemos hecho mucho también es, digamos, generar reuniones con los legisladores que puedan, si sus inquietudes son de tipo médicas, entonces que puedan conversar con médicos, con médicas especialistas, con genetistas, con bioeticistas. Si, digamos, las dudas de los legisladores respecto de su voto a favor es de tipo de temas constitucionales o de derecho, entonces un abogado para que pueda disolver esas dudas, ¿no? Algo que sí me parece muy importante decir es que la Asamblea Nacional nos ha dejado una deuda enorme en este debate, ¿no? Este debate que debía ser en torno y alrededor de la protección y de la garantía de derechos de las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual, se ha volcado a hablar sobre otros temas que no son materia de esta ley. Por ejemplo, qué es lo que pasa con el violador. Eso claro que tenemos que discutir, sin embargo no es materia de esta ley, eso se tiene que discutir en el Código Orgánico Integral Penal. Exacto. No estaban hablando de sanciones ni nada por el a estilo. Quienes, digamos, esa sea su preocupación, está abierto, digamos, como legisladores, cada uno tenemos la capacidad de proponer normativas nuevas o reformas a las ya existentes para, digamos, combatir distintos problemas sociales como el tema de los violadores en esta sociedad, ¿no? También tenemos una ley orgánica de prevención y erradicación de la violencia de género que no tiene el presupuesto necesario y adecuado, y entonces cuando en diciembre del año pasado votamos para observar el presupuesto general que envió el presidente a la Asamblea Nacional, muchos votaron a favor de ese presupuesto, incluso se abstuvieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el rol de fiscalización, ustedes quizás han tenido la oportunidad de pedirle cuentas, no sé, por ejemplo, a la secretaria de Derechos Humanos, a la señora Bernarda Ordóñez, no sé, al MIES o qué sé yo, a la institución que esté a cargo de esto, porque el presidente Lasso, en el marco del 8 de marzo, yo le escuché como los 18 millones de ecuatorianos decir que a las causas para defender la vida y los derechos de las mujeres, su gobierno en estos 10 meses le ha destinado 25 millones de dólares. Eso es verdad. A ver, nosotras sí hemos hecho un proceso de fiscalización a la Secretaría de Derechos Humanos. Es más, ahora mismo, por resolución de la Presidencia de la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia se creó una subcomisión para evaluar la aplicación de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género, ¿no? Esta ley es importantísima y además de este proceso de evaluación sienta un precedente, porque si en la Asamblea Nacional estamos haciendo leyes que no sirven en la práctica y que no afectan de manera beneficiosa y positiva en la vida de la gente, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Entonces, primero, este esfuerzo por evaluar esta ley, pero por otro lado también esfuerzos de fiscalización. Ese presupuesto, además, no ha sido destinado solamente para este año, sino para los 4 años de mandato, y es un presupuesto, además, que claramente no satisface al 100% las necesidades que tienen las mujeres y las niñas en este país. Solamente por citarte un ejemplo, hace aproximadamente un mes, 2 meses, nos reunimos con las representantes de las casas y los centros de acogida para mujeres que son víctimas de violencia doméstica, ¿no? De violencia dentro de sus hogares. Son mujeres y son niñas que están saliendo de sus hogares, huyendo de sus agresores, casi, digamos, escapándose de ser asesinadas, y a estas casas y a estos centros no se les ha asegurado el presupuesto necesario, el presupuesto suficiente para que puedan seguir actuando. Entonces, en ese sentido... Esas casas que eran antes regentadas por el Ministerio de Justicia, que fue cerrado en el gobierno anterior. Sí, digamos, han sido, unas de ellas sí, digamos, tienen competencia, ha sido trasladada al MIES, otras tienen acuerdos de colaboración con el Estado, pero esta colaboración tiene que ser entendida como que el Estado es la institución que tiene que hacerse cargo de garantizarles a las mujeres y a las niñas una vida libre de violencias, ¿no? Las organizaciones de mujeres, las fundaciones, lo que hacen es abonar en ese objetivo, más no deberían ser las responsables. Entonces, en términos de fiscalización, claramente el presupuesto otorgado para combatir la violencia de género no es suficiente, y además una arista que es
fundamental mencionar respecto al gobierno del presidente Guillermo Lasso es esta veta profundamente autoritaria con los derechos de las mujeres, ¿no? Por un lado, un veto que, digamos, desdice de todo el trabajo que ha hecho la Comisión de Justicia, de todo el debate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, y también, digamos, se cree el único intérprete o el máximo intérprete de la Constitución, y de allí la motivación de su veto. Pero una asamblea que también digamos, no hizo el trabajo tomando en consideración la amplitud de la sentencia de la Corte Constitucional, porque yo estoy totalmente consciente de que esta no fue una postura de Jairén Noriega. De hecho, en su propia bancada hubo legisladoras que votaron en contra, o legisladores que votaron en contra. Y esto tiene mucho que ver también con el credo personal, con la formación, etcétera, pero acá indudablemente tenían que haber puesto por delante, digamos, los intereses superiores, ¿no? La defensa de la vida de la mujer, de las víctimas en estos casos. Así que la Asamblea también queda en deuda. Y usted lo empezaba diciendo en claro esta entrevista. Claro que sí, Alexis, por supuesto. Esta Asamblea Nacional tuvo un debate que dejó mucho que desear realmente y que no puso en el centro a las mujeres y a las niñas sobrevivientes de violencia sexual. Y digo esto porque, digamos, salió de la Asamblea Nacional una ley que, sobre todo en el tema de plazos, porque si nos vamos a los dos otros nudos críticos, el uno que tenía que ver con los requisitos y el otro con la objeción de conciencia, me parece a mí que estaban adecuadamente regulados. Estos dos nudos críticos sí que se elevaron el debate, y sí que logramos en esos dos nudos críticos tener una ley que sea justa y reparadora con las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. En el tema de los plazos fue donde hubo mayor discusión y donde lastimosamente se generó un regateo de semanas que fue profundamente vergonzoso. Y yo te voy a decir, Alexis, había legisladores que a nosotros nos decían, sí, puede ser que estoy de acuerdo en que las semanas sean más amplias, pero esto no es popular en mi provincia y ya se vienen las elecciones seccionales. Eso era lo que decían asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y claro, en ese sentido, digamos, salió de la Asamblea Nacional una ley que no era necesariamente la mejor, justa y reparadora en términos de plazos. Sin embargo, con el veto presidencial, y aquí quiero rápidamente citar unos datos de un estudio de Surcuna respecto de un reporte de casos acompañados a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, desde el 29 de abril, es decir, un día después de que se emitió la sentencia, hasta el 25 de febrero de 2022. Y lo que te dice es que el 95% de las sobrevivientes de violación que han sido acompañadas por esta fundación no hubiesen podido acceder a este derecho con el veto del presidente, el 95% de los casos. En tanto, el veto presidencial lo que hace es restringir a todas a 12 semanas, desconociendo los tiempos de las sobrevivientes, desconociendo lo difícil que es para nosotras romper el silencio. Imagínate si a una niña de 12, de 10, de 11 años, de 14, es muy difícil contarle a su mamá lo que está sucediendo. Un exacto, tío, un primo, sí, es difícil contarle a su madre que está siendo víctima de violencia por parte de algún tipo de familiar. Imagínate cómo va a ir ella a denunciar ante la fiscalía, a pedirle al notario una declaración juramentada, cuando una niña no sabe de declaraciones juramentadas, no tiene ni siquiera las herramientas económicas y tampoco las herramientas que su propia edad le puede permitir para hacer una denuncia en el plazo, además, que el presidente Guillermo Lasso establece. Entonces, claro, si bien la Asamblea Nacional no tuvo, no expidió, digamos, la mejor ley, con el veto del presidente Guillermo Lasso, no solo que se están afectando, digamos, el derecho de las mujeres a decidir en libertad sobre sus cuerpos, sino también está afectando profundamente el Estado democrático de este país, en el sentido en que ya la Asamblea debatió, ya la Asamblea deliberó respecto de este tema, y él, digamos, en su calidad de colegislador, pero además saltándose la Constitución, lo que hace es, además, en el veto, recordemos que hay un acápite importante donde él dice, ¿no?, cuál es la posición personalísima del presidente. Entonces, es un Guillermo Lasso que se desdice del Guillermo Lasso de campaña, y se desdice además del presidente recién electo cuando se emitió la sentencia de la Corte Constitucional. Él dijo que, a pesar de no estar de acuerdo, respetaría el dictamen y además respetaría la independencia de funciones, y eso es algo que en este momento no está haciendo.
Miren, está previsto ya el análisis definitivo de este caso porque el tiempo está corriendo y con los líos internos que tiene la Asamblea Nacional, pues no se conoce cuándo se va a tratar. Sí, digamos, ahora la Comisión de Justicia ya ha hecho su trabajo, ahora lo que corresponde es que la presidenta de la Asamblea Nacional ponga en el orden del día precisamente este tema para poder tratarlo en el Pleno. Yo sinceramente esperaría que no se piense generar ningún tipo de artimaña para que el veto termine pasando sin haberse discutido antes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso es algo que, por ejemplo, temíamos la semana pasada con la ley de inversiones. ¿No? Los tiempos estaban tan justos. Esta no es una ley económica urgente. Esta no es pero tiene el plazo de 30 días también. O sea, el Pleno tiene que discutir en el plazo de 30 días y claro, lo que temíamos la semana pasada con la ley de inversiones era que el día martes vuelva a la comisión. O sea, los tiempos estaban tan justos que parecía que el jueves no llegaba, luego el ponente no se presentó, pasaron cosas ese día y finalmente, bueno, la Asamblea Nacional decidió... Y apareció Virgilio Saquicela a retomar, a salvar la cosa. Pasaron cosas en la Asamblea Nacional. Esperamos que este tema no se vea manchado de ningún tipo de injerencia por parte del Ejecutivo, porque es importante que este Estado, en un Estado de Derecho, exista independencia de funciones, y en ese sentido lo que le corresponde ahora a la presidenta Yori es poner este punto en el orden del día y que sea el Pleno de la Asamblea Nacional quien termine, digamos, pronunciándose respecto de este tema, y ojalá, espero que acoja el informe no vinculante de la Comisión de Justicia, porque nosotros como asambleístas, ni el presidente, incluso en su calidad de colegislador, no está en capacidad de decidir temas respecto de la constitucionalidad. Ahí, digamos, hay un límite claro, que incluso la propia Constitución lo manifiesta, y en ese sentido será la Corte Constitucional que tenga que decidir respecto de ciertos puntos inconstitucionales que el presidente ha colocado en el veto. Muchísimas gracias, Jairen, por su tiempo, por Gracias la información que nos ha proporcionado. Jairen Noriega, asambleísta de la bancada de UNES, que ha estado con nosotros. Muy amable asambleísta, muchas gracias. Gracias. Espero verle muy pronto ya como principal, ¿no? Y definitivamente, bueno. pero... Gracias, un abrazo. Jairen, muy amable.